Vamos a continuar con nuestro estudio de Génesis y no nos hemos salido aún del capítulo 1, versículo 1 y 2. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora por tu misericordia. Gracias por este día que nos has dado, Señor. Hoy queremos presentar la vida, la salud de cada uno de nuestros hermanos que se encuentran quebrantados, Señor. Pedimos por todos aquellos que están en recuperación, por aquellos que puedan estar en el hospital, que estén con enfermedades serias, delicadas. Por cada uno de los enfermos de la iglesia oramos, clamamos, para que te glorifiques de una manera poderosa en cada vida, en cada alma, Señor. De la misma manera oramos, dándote gracias por tu presencia en nuestra vida, por traernos una vez más hoy, por darnos este privilegio de reunirnos para seguir entonando cantos a tu nombre, para poder traer nuestras peticiones delante de ti, para edificarnos mutuamente al estar aquí, Señor, y para recibir de tu santa y bendita palabra la instrucción que traes para nosotros. Gracias por estos privilegios. Asimismo, anhelamos que nos des todo lo que necesitamos para poder recibir tu palabra, sabiduría, discernimiento, entendimiento, que nos des la fuerza, que te lleves de nosotros el cansancio que hay, el sueño, y que nos revitalices para poder estar atentos a la voz de tu bendita palabra, a lo que quieres hablar a nuestras vidas, que seas tú a través de tu Santo Espíritu convenciéndonos, que seas tú obrando en cada uno de nosotros y de aquellos que nos vean por YouTube, Señor, aquellos que nos puedan escuchar después, que les bendigas grande y abundantemente conforme sea tu propósito. Que hoy podamos salir de este lugar una vez más en bendición, en victoria y con un anhelo de seguir honrando y exaltando tu santo y bendito nombre. Eso es lo que hoy te pedimos, dándote muchas gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hemos estado viendo entonces Génesis capítulo 1, ya llevamos varias semanas mirando el capítulo 1 de Génesis y nos hemos quedado por ahora en los versículos 1 y 2. Amén. Que dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso es lo que nosotros tenemos en estos dos versículos. Ahora, la primera frase del versículo 1 en Génesis 1, en el capítulo 1, es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una declaración solemne, majestuosa, completamente, que ya nosotros comentamos anteriormente y que nos introduce a la escena que lleva a cabo la creación y la ordenación del universo y la tierra. Luego vemos el versículo 2, en el cual nosotros vemos que Dios o el Espíritu Santo, inspirando a Moisés, nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y estuvimos hablando algunas cosas sobre esto en el mensaje anterior. Y es interesante que que Dios haya dispuesto que estos importantes principios que describen su acción creadora quedasen establecidos por escrito con tanta claridad como naturalidad en estas primeras frases de Génesis. Y es importante que usted y yo tengamos todo esto en cuenta. Pero cuando usted y yo miramos estos dos primeros versículos, los pudiéramos llamar o pudiéramos titularlos un mundo perfecto. Pero el mundo perfecto comienza con Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, donde nosotros vemos el mundo en un caos. Pastor, pero no dijo que un mundo perfecto. Sí, es un mundo perfecto, pero ese mundo perfecto comienza con un caos. Y es lo que nosotros vemos. Comienza con un caos y lo vemos en el versículo 2. Y el mundo en un caos que luego nos va a llevar a ese mundo completo y perfecto. Y Moisés aquí nos da dos cosas esenciales. En el versículo 1 nos da un enunciado, y en el versículo 2 él nos presenta la condición inicial de ese mundo que iba a ser perfecto. Entonces, ¿cuál es el enunciado que él trae? El encabezado con que Moisés comienza
es aquello que apunta hacia todo lo que luego la Biblia contendrá. Es decir, el encabezado pone el fundamento del resto de toda la Biblia. ¿Y cuál es el encabezado? ¿Cómo comienza el encabezado? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el encabezado. Ese encabezado es el fundamento para todo lo que nosotros vemos en toda la Biblia. Pero luego entonces el Espíritu Santo, guiando a Moisés en los primeros versículos, nos muestra a nosotros, en ese primer versículo, nos muestra a nosotros la doctrina más fundamental de toda la Biblia. Nosotros encontramos allí la doctrina más importante de toda la Biblia. La doctrina que todo cristiano debe creer, que todo aquel que verdaderamente quiera tener una relación con Dios y ser salvo, debe creer. Es así. Y el que no crea, lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1, no puede ser salvo. Es imposible. Este es el versículo fundamental del resto de la doctrina que usted encuentra en toda la Biblia. Completamente. Está ahí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo le quiero hacer una pregunta. Tan raro. ¿Cuál es la doctrina fundamental que usted ve en el primer versículo? Que está en toda la Biblia y que es el fundamento de todo aquel que quiere tener una verdadera relación con Dios y que quiere ser salvo. En ese versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál diría usted que es esa doctrina fundamental, Sebastián? Oh, bien. Marcela. Oh, muy bien. Sara, ¿cuál es esa doctrina fundamental que hay en ese versículo 1? Están todos de acuerdo y equivocados. Si usted puede ver, la doctrina fundamental que hay en este versículo 1 es la existencia de Dios. La existencia de Dios. Porque dice, en el principio creó Dios. Dios existe y ese Dios fue el que creó. La existencia de Dios, obviamente, está ahí. Esta es la primera doctrina fundamental que contiene este versículo. En el principio creó ¿quién? Dios. Completamente. ¿Sí se dan cuenta? La Biblia comienza presuponiendo la existencia de Dios. Y escuche, la existencia de Dios no es necesario probarla. No es necesario probarla. No es necesario demostrarla. Pero la Biblia comienza presuponiendo la existencia de Dios. En el principio creó Dios. Es como que la Biblia nos dice, mira, ¿tú ves todo lo que hay creado? Sí, no surgió solo. Dios tiene que existir. ¿Por qué? Porque o si no, nada de eso existiría. Toda la creación, todo lo que ves en la creación, automáticamente te dice, Dios existe. Ya. Por eso dice el primer versículo de la Biblia, en el principio creó Dios. La existencia de Dios no hay necesidad de empezar a discutirla con los ateos. Si Dios existe, si Dios no existe, si Dios creó, si Dios no creó. Cuando miras el universo entero, ¿quién sostiene los planetas? ¿Quién sostiene la tierra? No, un elefante, no que una tortuga, no que un hombre así. ¿Y quién lo sostiene a todos? No, pastor, es la gravedad que hay en él. Es el poder de Dios. Todo lo creado dice que tiene que haber un diseñador para ese diseño que vemos en la tierra y fuera de ella. Todo lo que nosotros vemos creado es imposible que haya surgido por sí mismo y apareció ahí.
La creación a gritos dice, Dios existe. Entonces, cuando vemos este versículo, no es para demostrar o comprobar que Dios existe, no, es porque Dios existe, Él creó. Eso es lo que está diciendo la Biblia. ¿Te das cuenta? En este versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Tremendo. Pero en el sentido original, escuche, lo que quiere decir es que la tierra estaba sin orden. Es lo que está enseñando. Bueno, ¿y a qué es lo que se refiere cuando dice que la tierra estaba sin orden? Lo que quiere decir es que la tierra todavía no estaba lista para ser habitada. Aún no. No es que hubo una creación en el versículo 1 y entonces vino Satanás y deterioró esa creación y entonces encontramos la tierra desordenada y vacía. No. Es que la tierra aún no estaba en condiciones para ser habitada. Lo que quiere decir es que la tierra no estaba lista para que tuviera habitantes. Que las condiciones en que Dios creó la tierra aún no estaban propicias para que el ser humano o cualquier otro ser vivo estuviesen presentes ahí. No se podía aún. No estaba lista. Todavía no. Es lo que está enseñando. Todavía no había nada, no habían plantas, no había animales, no había hombres. Entonces la tierra estaba vacía. Eso es lo que se refiere a ese pasaje básicamente. Pero hay una cosa adicional que dice el pasaje, el versículo 2. Y es que menciona el abismo y las tinieblas. ¿Ve? Habla acerca del abismo y menciona las tinieblas, la oscuridad. Dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y es interesante ver que aún en las primeras cosas nosotros podemos notar el orden del Génesis. ¿Y cuál es el orden? Que había oscuridad. Eso es las tinieblas. Luego más adelante nosotros vamos a ver que Dios creó la luz. Pero la tierra en ese momento estaba en oscuridad. Y cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, lo dice porque el Espíritu Santo iba a comenzar a hacer la obra creadora. Él estaba ahí. En su original lo que está diciendo es algo así, que el Espíritu Santo como que revoloteaba como un ave sobre la tierra. Él ya estaba preparándose para comenzar su obra de creación en la tierra, porque Dios el Padre es el creador, Dios el Espíritu Santo es el creador y Dios el Señor Jesucristo el Hijo es el creador. Es un solo Dios verdadero que subsiste que tres personas que subsisten en uno solo. Eso es lo que nosotros vemos ahí. Y desde el principio vemos la pluralidad de Dios. Ahí está. Tres personas que subsisten en uno solo. Eso es lo que nosotros vemos. Pero el Espíritu Santo mencionado ahí significa que Él estaba ya dispuesto para comenzar a hacer su obra creadora. El Espíritu Santo iba a iniciar haciendo todas las cosas para que esta tierra fuera habitable para los seres vivos, plantas, animales y seres humanos. Él iba a hacer ese trabajo inicialmente. Pero ¿por qué es necesario que Dios le haya dicho a Moisés y que dejará ahí escrito en este capítulo y en este versículo que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo? ¿Por qué? ¿Por qué se le ocurrió al Señor registrar esto aquí? Bueno, esto también tiene una gran analogía acerca de nosotros mismos. Ahora, si bien es cierto que el ser humano es creación de Dios, también es cierto que esa creación de Dios, que fue hecha a imagen y semejanza de Dios, se deterioró por causa del pecado. Después lo vemos en Génesis capítulo 3. Pero eso también nos trae a nuestro tiempo hoy. Significa que cada persona creada que nace sin Cristo está también desordenada, está vacía y está en tinieblas. Esa es la analogía. Porque básicamente el hecho de estar vivos no significa que estemos bien con Dios. No, hay que estar en Cristo.
Entonces, la tierra de la misma manera estaba desordenada porque no habían las condiciones necesarias para la vida. Y vacía porque ya dijimos que aún no habían seres vivos en ella, pero las tinieblas son las que estaban presentes en ese momento. Ahora, entonces, escuche esto. En la Biblia, todo tiene un fin y un propósito. Todo tiene un fin y un propósito. Dios les ha dado un fin a todas las cosas. La pregunta sería, ¿por qué Dios empieza con un mundo en caos? ¿Por qué a Dios se le ocurrió comenzar con un mundo en caos? Bueno, porque Dios quería con esto anticipar que esto era una sombra de lo que iba a hacer con un pueblo que también sería sombra con el pueblo de Israel. Esto es una sombra de que Dios iba a traer otra creación, el ser humano, y de ese ser humano se iba a desenlazar un pueblo, el pueblo de Israel, que sería sombra de otro pueblo. Así mismo. Y esto es un anuncio de que Dios iba a hacer una cosa más grande. Pastor, ¿cuál? A través de Cristo Jesús, que iba a ser Dios formar un pueblo nuevo de un pueblo que no era pueblo. Pues ahí está. Pero que ese pueblo estaba ¿en qué? En caos. ¿Cómo estábamos nosotros sin Cristo? En caos. Desordenados, vacíos y en tinieblas. ¿O no éramos así? Así estábamos sin Cristo. Nosotros fuimos sacados del caos por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y hoy Dios está construyendo ese pueblo. Usted y yo y todos aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe se adhieren, se añaden a ese pueblo que Dios escogió. Pero nos tuvo que sacar del caos y de las tinieblas a usted y a mí. Así que podemos entender que también nosotros, como seres humanos sin Cristo, podemos tener una vida desordenada y una vida vacía y una vida especialmente caminando en tinieblas, porque dice la misma Biblia que éramos tinieblas. ¿Se da cuenta? Ahora yo le hago una pregunta a usted. Qué cosa tan rara la del pastor preguntar cosas. ¿Cómo está tu vida hoy en realidad? Examina cómo está tu vida hoy en realidad. ¿Piensas que tu vida está ordenada o hay cosas por ordenar en tu vida aún? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿Piensas que ya está llena o siente un vacío que necesita ponerle algo? Porque hay un gran problema. Cuando estamos sin Cristo, el ser humano sin Cristo tiene un vacío del tamaño de Dios. Y solo Dios lo puede llenar. No hay nadie más que lo pueda llenar. Pero muchas veces venimos y estamos en la iglesia y estamos caminando y tal vez estás en Cristo y tal vez eres hijo de Dios, tal vez estás ahí, pero tienes ese vacío. ¿Y por qué tienes ese vacío? Pues porque estás en la iglesia, porque estás en una religión, porque estás en una denominación, pero Cristo no ha llenado ese vacío porque el Espíritu Santo no ha venido a morar en tu corazón aún. ¿Por qué? Pues porque no has sentido ese deseo y esa necesidad, solo estás en la iglesia. Por eso es necesario que nosotros miremos la esencia de la Biblia, la palabra de Dios, que es la que te convence, que es la que te impulsa, y que el Espíritu Santo viene, toma esa palabra y te dice, créela. Necesitas a Cristo, necesitas el Espíritu Santo morando en tu corazón, necesitas llenar ese vacío. Si estás caminando en la iglesia y si todavía sientes un vacío, significa que necesitas ahora la presencia del Espíritu Santo, porque no está. Porque el cristiano que está en Cristo no está vacío. Porque el vacío ya Cristo lo llenó con la presencia del Espíritu Santo en ese corazón.
Entonces, cuando te sientes vacío, cuando te sientes solo, cuando te sientes cuando te sientes que, ay Dios, cuando sientes que no hay nada, que hay ese desgano, que no, ten cuidado, algo está pasando. Ese vacío muestra que necesitas entablar una verdadera relación con Dios a través del Señor Jesucristo para que el Espíritu Santo venga a morar en tu corazón. Cuando andamos en desorden, pues simplemente, ¿qué pasa? No sabemos qué hacer, no sabemos dónde ir, no sabemos dónde empezar. Y cuando nuestras vidas están vacías, a la vez las queremos llenar. ¿Y con qué queremos llenar nuestra vida cuando está vacía? La queremos llenar con personas, con lugares, con cosas materiales, con dinero. Pero lo único que hacemos es volvernos dependientes de aquello con lo que llenamos nuestra vida. Hay gente que se siente vacía y piensa que puede llenarlo con los hijos, el amor a los hijos, el amor al esposo. Ay, el amor a la casa, al carro, a la finca, el dinero. Ay, Dios mío, si tuviera dinero. Ay, Señor, dame dinero para yo ir, para yo hacer, para comprar. Pero no entienden que el vacío no se llena con esas cosas. Y cuando andamos en oscuridad, pues con mayor razón no sabemos dónde vamos. Pero si estás en oscuridad, ¿dónde vas a ir? No sabemos cuál será nuestro fin, no sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo, si estamos en oscuridad. No tenemos claro si por este camino, ¿a dónde voy a llegar? Es así. Bueno, ahora, hágase usted esta pregunta. Yo miraba esto y al mirar yo esto decía, wow. Yo supongo que usted cree que está en Cristo. Yo supongo que usted cree que está caminando con el Señor. Ahora, hágase esta pregunta. Si usted sigue caminando por esa senda por donde usted está caminando, ¿dónde va a llegar hoy? Mire esa realidad. Evalúe verdaderamente usted por qué senda está caminando. ¿Verdaderamente estás caminando por donde Cristo te dice que camines? Él nos dice que caminemos por un sendero amplio, ¿cierto? Sí. ¿Estás verdaderamente caminando por el sendero angosto? ¿Estás verdaderamente buscando y anhelando la puerta estrecha? ¿O de repente crees que estás caminando por el angosto pero vas por el ancho, esperando encontrar la estrecha? Mira, por el ancho no encuentras la estrecha. Examina por dónde estás caminando y entonces mira dónde vas a ir, dónde vas a terminar. Hay que preguntarse eso. ¿Y cuál es la solución entonces? Bueno, este versículo también nos da una solución y lo que está diciendo también aquí es que el Espíritu de Dios se movía. ¿Se da cuenta? Así es como cambia la vida del ser humano cuando el Espíritu de Dios se mueve. Cuando el Espíritu de Dios comienza a trabajar en su vida y en la mía. Cuando comienza a trabajar en su corazón, en su mente. Y una vez que el Espíritu haya hecho eso, pues su vida será diferente. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, el versículo 3 lo dice. ¿Qué dice en el versículo 3 de Génesis 1? Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Bien, en la creación de la luz. Así que la forma en que una vida desordenada, vacía y en oscuridad comienza a cambiar, es cuando Dios trae la luz de su vida, la luz a tu vida y a la mía por medio del Espíritu Santo. Es de esa manera. Así que si usted ha sentido de pronto que su vida es un caos, un desorden y no sabe por dónde empezar y se ha dado cuenta que hay un vacío que usted no puede llenar, no se olvide entonces que el Espíritu de Dios está ahí para trabajar en usted. Y comienza haciéndolo a través de este libro. Necesitas este libro. Porque créeme, si eres de los que ora y ora y ora, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, renuévame, Señor, por favor, haz esto en mí, Señor, por favor, haz esto en mí. Pero no vienes aquí, el Espíritu Santo te mira y dice, ¿cómo lo hago?
El Espíritu Santo tiene un propósito y el Espíritu Santo tiene una tarea. ¿Y cuál es la tarea? Llevarnos, revelarnos toda la verdad, convencernos. ¿Y cómo nos va a convencer si no vienes a la verdad? Necesitas la Biblia, necesitas la palabra viva de Dios, necesitas venir a ella, no para llenarte de teología, no para llenarte de un vasto conocimiento para discutir con el uno con el otro, no, necesitas la Biblia para conocerlo a Él, para venir y tener una experiencia viva con Él, para poder saber quién es el Dios creador, para poder decir, a este Dios lo conozco, le creo y vivo para Él y Él te va a transformar. Pero si vas a la Biblia solo buscando conocimiento teológico, vas a seguir muerta. Necesitas la palabra de Dios para que lo conozcas. Y Él aquí hoy nuevamente se está dando a conocer, está diciendo, mira, yo soy el creador de todo lo que existe y te cree. Yo soy el que le dio a esa tierra la forma, la luz y todo lo que necesitaba para ser habitada. Y de la misma manera, yo soy quien te llamó del caos y de la oscuridad para darte luz, la luz mía, mi luz, el Espíritu Santo, para darte lo que necesitabas para salir de la oscuridad y para que estés lleno de luz y para que seas ahora sin caos, sin tinieblas y seas habitado por el poder de mi Espíritu Santo. ¿Es lo que te está diciendo? ¿Te das cuenta? La Biblia habla de principio a fin de esa luz que se llama Jesucristo. Y ese es el mensaje del Evangelio y el mensaje de la Biblia de manera general. Así que Dios podrá comenzar a moldear sobre nosotros a través del Espíritu Santo. Es de la manera en que Él lo hace. Ahora, ¿pueden ver lo hermoso que es Génesis y lo fundamental que es para nuestra fe cristiana? Para mí no hay nada más precioso que sentarme a ver y estudiar ese libro de Génesis. Es inspirador, es motivador, te muestra al Dios creador, te muestra al Dios que te ama, te muestra a ese Dios que cambia, que transforma y que restaura con poder y con autoridad cuando lo conoces. Cuando tienes un verdadero encuentro con Él. Entonces, como conclusión de hoy, podríamos decir que Dios es el creador de todas las cosas. Que hay un diseño inteligente y hay cosas que Dios las hizo precisamente porque tiene un propósito para ellas. Ese diseño tuvo que haber un diseñador y es Dios. Y escuche, usted está escuchando esto hoy y los que nos vean después lo van a ver, lo van a escuchar, porque Dios tiene un propósito. Dios tenía un propósito al traerte hoy a este lugar. Ese que está, usted que está en esta iglesia o cualquiera que está en una iglesia, está ahí puesto por Dios con propósito, no al azar. Las cosas con Dios no son casualidad. No existen coincidencias. Dios ya tiene un plan desde antes de la fundación del mundo. Dios ya creó un plan. Siempre lo tuvo para cada uno de nosotros. Entonces, así como Dios creó los cielos y la tierra, Dios dice, también te creé. Yo te hice, yo te formé. Ahí adentro, en el vientre de tu madre, yo te hice. Pero ese Dios que te creó también te dice que quiere moldearte. Es así. Y tal vez el día para hacerlo sea hoy. Porque probablemente todavía estés en rebeldía, en incredulidad y no sé en cuántas cosas más. Y hoy Él quiere decirte, oye, yo te quiero moldear y te quiero moldear desde hoy. Pudiera ser. Ahora, si usted siente que está como desordenado y vacío y como en oscuridad, se debe a la ausencia de luz en su vida. Es eso. Y la luz necesita llegar a su vida. Y esa luz que necesita se llama Jesucristo, no hay otra. Esa es la luz. La luz es Cristo. Estos dos pasajes son sumamente importantes para la fe cristiana, porque muestran
no solamente la obra creadora de Dios desde el principio, sino que te muestran y te manifiestan cómo en la misma condición en que estaba la tierra antes de ser habitada, estábamos nosotros antes de ser habitados. Porque nosotros antes de venir a Cristo estábamos deshabitados, éramos tinieblas, éramos caos. ¿O es que usted no se acuerda cómo era sin Cristo? Blasfemo, mentiroso, adúltero, fornicario, chismoso, murmurador, contencioso, envidioso. Bueno, yo creo que la lista no nos daría para la noche. Desordenados, en caos, en oscuridad, en tinieblas. Pero un día vino la luz. Un día Dios te miró y dijo, sea la luz. Y te sacó de la oscuridad. Y su luz vino a nosotros. Esa luz que cambia, que transforma. Esa luz que hace, mire, lo hemos dicho, si usted está en tinieblas y prende la luz, ¿qué pasa con las tinieblas? Cuando la luz de Cristo viene a tu corazón, las tinieblas se tienen que ir, no pueden permanecer ahí. Pero necesitas a Cristo para que el poder del Espíritu Santo traiga esa luz que ilumine todo tu ser y todas las tinieblas sean echadas fuera. Pero necesitas venir a Cristo. Cristo y solo Cristo, el Salvador, debe ser tu Salvador. Necesitas recibirlo a Él como Salvador. Necesitas una verdadera relación con Él. Necesitas una dependencia genuina de Él. Necesitas vivir en Él y con Él y obedecerle a Él para tener esa luz y para que esa luz sea un resplandor tan fuerte que traspase todo tu ser e ilumine a otros. Pero muchas veces decimos que estamos en Cristo y el resplandor que tenemos no sale. El brillón ni se ve. Tu testimonio es tan malo que las personas siguen creyendo que estás en tinieblas. Y nosotros estamos llamados a reflejar la luz de Cristo. El que está en Cristo muestra a Cristo. Es que solo imagínenselo. Si uno va a la tradición judía, uno mira aquellas personas que eran discípulos de un rabino. Y pasaban años con ese rabino, se iban a vivir con él. Y caminaban con él y veían cómo hablaba, cómo caminaba, cómo se vestía. Ustedes no han visto en el tal yo me llamo así, o sea, que se movía, cómo que hacía, cómo movía las manos, que cómo todo, absolutamente todo. Ellos se iban y aprendían absolutamente todo lo que su maestro era y luego hacían lo que su maestro hacía. Entonces, una persona llegaba a X pueblo y preguntaba: óyeme, tal maestro que murió, ¿cómo era? No, sencillo, mira, él es uno de sus discípulos, míralo a él y vas a saber quién era su maestro y cómo era. Oh, ¿en serio? Sí. La pregunta es, ¿eres como Cristo? Si alguien le pregunta al pastor: oye, mira, ¿cómo es tu Cristo? Y yo le diga: bueno, mira Marcela, y como Marcela es, así es Cristo. ¿Qué diría? Oh, mira Lucila, así como es Lucila, así es Cristo. ¿Qué dirían entonces? Uy, qué belleza. ¿Qué diría? Ahora colócate en ese lugar. Si las personas te ven, ¿estás mostrando a Cristo? ¿En verdad? ¿Eres el reflejo de Él? Las personas que te ven pueden decir que te pareces a Cristo. No que eres perfecto como Cristo, no. Que te pareces a Él. Ahí necesitamos llegar, ahí necesitamos estar. Y Génesis dice, Él es el que hace eso. Te saca del caos, porque eras un caos. Te saca de ese estado de caos. Te saca de las tinieblas.
quita el desorden, trae luz y te llena el vacío que tenías. Pero necesitas estar en Cristo. No en la religión, no en la denominación, no en la rutina ni en la costumbre, en Cristo. Mire, ¿cuántos para venir al culto, de oración, para venir a orar en la mañana, hay una excusa? Pudiendo hacerlo, ¿sabes qué pasa? No estás en Cristo. No estás. El que está en Cristo no pone excusas para no estar. El que está en Cristo busca excusas para estar y hacer. El que está en Cristo es un reflejo de Cristo. Porque miren a Pablo. ¿Cómo era Pablo? Un perverso. Perseguía a la iglesia. Hacía apresar a los cristianos, azotar a los cristianos, encarcelar a los cristianos y consentía que los mataran. Y de repente ese perseguidor resulta perseguido. Ese se encontró con Cristo. Miren los discípulos. Caminaron con Cristo, estuvieron 3 años caminando con Él. ¡Qué bien! Y entonces Cristo se muere. ¿Y qué pasó? Todos volvieron a lo suyo. Se fueron a pescar. Cristo viene, resucita, se encuentra con estos dos, camino de Maús. Oye, ¿qué mira lo que pasó? Y dice que, ¿y qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Que eres el único que no sabe qué pasó. Y empiezan a contarle del maestro que vino, que predicó y que me crucificó y ya murió. Y ya. Fin de la historia. Y Cristo viene y comienza a hablarles, a revelarles y se muestra a ellos y enciende ese fuego. ¡Ay, quédate aquí con nosotros, no te vayas! Ese que está en Cristo anhela esa presencia. Ese que está en Cristo anhela congregarse, anhela ir a la Biblia, anhela tener relación con Él en oración. Y anhela reunirse con la iglesia cuando la iglesia se reúne, y cuando la iglesia se reúne a orar, no falta. No tiene excusas. ¿Ves? Ahí está. Si te sientes desordenado y vacío, es debido a la ausencia de luz. Así que la luz debe llegar a tu vida. Y esa luz que tú necesitas es solo Cristo. Solo Cristo en tu corazón, para que cambie, transforme y restaure tu maldad, tu perversidad, tu orgullo, tu soberbia, tu rebeldía. Todo lo que hay en tu corazón, solo Cristo lo puede cambiar. Y necesitas ser cambiado para que no te pierdas. Y necesitas ser cambiado para que seas usado por Él, para que otros te conozcan. Y cuando te conocen, conocen a Cristo. Porque Pablo decía, no con orgullo. Mírenme, imítenme a mí como yo a Cristo. Él quiere que usted diga, imítame a mí como yo a Cristo. Que la esposa le diga al esposo, oye, mírame, yo soy como Cristo. Que el esposo pueda decirle, sí, mírame, yo soy como Cristo. Y que digan, sí, es verdad. Que cuando digamos a los hijos, oye, mírame a mí, imítame que yo soy como Cristo, esos hijos digan, ay, sí es verdad. Pero muchas veces los hijos dicen, ¿ah? Párese frente a sus hijos o a sus familiares. Y dígale, oye, mírame, ¿quieres imitarme a mí que me parezco a Cristo? Y usted va a ver la reacción. Van a decir, ¿ah? ¿En serio? O van a decir, amén, tienes razón. No me voy a convertir ya, pero sí, eres diferente. He visto que eres otra persona. Van a ver a Cristo en tu corazón. Te van a ver a Cristo ahí en ti lo van a ver. Pero muchas veces la gente que dice, ¡ja! Yo para ser como fulana, no, yo no voy para allá. ¿No ha visto? Esposos que pueden decir, ¡ja! Se mantiene metida en la iglesia, pero Ave María, no la conoce el pastor. El pastor sí la conoce y el Señor también. Es lo que usted que no sabe que el pastor la conoce. Confiemos que el Señor te llene con su luz, si aún no la tienes. Que el resplandor del Dios vivo y verdadero a través de Cristo
te llene con la presencia del Espíritu Santo para que seas otro siendo el mismo, pero siendo otro. Que el Señor nos siga ayudando a seguir siendo transformados y un reflejo de su gloria. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, una vez más te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nuevamente has traído tu palabra para nuestro refrigerio. Para decirnos, Señor, que si aún hay caos en nosotros, que si aún hay vacío en nosotros, que si aún hay desorden y tinieblas, pues necesitamos la luz de Cristo. Y Cristo está dispuesto para nosotros. Ahí está dispuesto cada instante, cada momento para nosotros. Ayúdanos, Señor, primeramente a examinarnos cómo somos y cómo estamos. Ayúdanos a examinar el estado de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Verdaderamente ordenado? ¿Lleno de tu presencia? ¿Sin tinieblas? ¿O aún está en nosotros el orgullo, la soberbia, la altanería, la incredulidad, la desobediencia, la murmuración, la crítica, tantas cosas? Señor, ayúdanos a examinarnos y a velar qué es lo que verdaderamente llena nuestra vida. ¿Cosas externas, materiales, o verdaderamente es tu presencia la que está llenándonos? Hoy te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser conscientes de qué es lo que estamos llenos. Que nos ayudes a examinarnos minuciosamente a través de tu palabra. Para que apresuradamente, si vemos que hay vacío, que hay desorden, que hay tinieblas, apresuremos los pasos para que tu luz venga a nosotros. Para que nos llenes con tu luz. Por favor, Señor, ayúdanos a dejar de ser tinieblas, a no estar vacíos y a que el desorden esté fuera de nosotros. Por favor, Señor y Dios, guíanos, direcciónanos más y más a tu palabra. Coloca en nosotros más anhelo de ir a tu palabra, más anhelo de buscarte en oración. Ayúdanos, Señor y Dios, a conocerte más, a vivir más en tu presencia, a experimentarte más, para poder así entonces vivir más para la gloria, la honra y la alabanza de tu nombre. En tus manos, Señor, nos presentamos. Con este ruego, Padre de la gloria, te pido por la vida de mis hermanos, hermanas, por todos aquellos, Señor y Dios, que pudieran escuchar o ver este mensaje posteriormente, para que hagas ese cambio, esa transformación, esa restauración, porque tú vienes pronto, porque hay un adormecimiento, porque tu venida está cerca y muchos están ignorando que tú vienes pronto. Ayúdanos y guíanos a buscar ese acercamiento a ti, Señor, y poder hacer conforme a tu voluntad. Es lo que te pedimos hoy. Y te damos gracias por tu palabra, y a la hora de salir también te suplicamos que nos lleves en bendición, en victoria, que podamos meditar, reflexionar en lo que nos hablas, en la importancia de este libro de Génesis, estos primeros versículos tan gloriosos y majestuosos. Que nos guíes, Señor, más a tu palabra para conocerte más, experimentarte más y darte a conocer a aquellos que no te conocen, para que también vivan para la gloria de tu nombre. Es lo que te pedimos hoy, dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.